En RTVC. Conversemos de economía. La situación económica del país se ha venido deteriorando en los últimos meses, originado por circunstancias externas, principalmente por la caída del precio del petróleo, la cual ha también traído como consecuencia la devaluación del peso frente al dólar. Es decir, en términos del dólar, los colombianos cada día somos más pobres. Yo pienso personalmente que ha desmejorado, ya que el crecimiento se había previsto en el 3.6% y solamente creció en el 3%. A pesar de que el dólar ha tenido muchas fluctuaciones en los últimos meses, la caída del precio del crudo también ha afectado, pero hay una causa que nosotros le asignamos, que es la carga impositiva e inequitativa de la carga tributaria para todo el comercio. Nos tienen en jaque. Pues obviamente ha empeorado porque no tenemos empleos, el sistema de todo lo que tenemos con las fronteras actualmente con Venezuela nos está afectando a todos. Escuché hoy en el día precisamente una información de que había sido premiado como el mejor ministro de Hacienda del mundo. En realidad, pues sí, yo reconozco las calidades y cualidades que tiene el señor ministro, pero lo que tenemos que preguntarle es cómo él va a mantener el poder adquisitivo del pueblo colombiano, que en este momento se está viendo afectado por esta crisis del petróleo y de la devaluación del peso frente al dólar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta conversación, bienvenidos a Conversemos de Economía, una nueva oportunidad que da la televisión pública para que ustedes, los amables televidentes, puedan tener toda la información y hacerse las opiniones sobre los problemas, los fenómenos, lo que sucede con la economía colombiana. Ya ustedes lo veían, esa es la opinión de la gente, la opinión de los ciudadanos sobre qué está pasando con la economía colombiana. Se conoció un dato, un crecimiento del 3% en el segundo trimestre del año. Para muchos una muy buena noticia, para otros una muy mala noticia porque muestra una desaceleración de la economía, pero precisamente para aclarar todos estos temas, para conversar sobre estos temas, tenemos dos invitados de lujo esta noche de domingo para todos ustedes. Tenemos al señor ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas. Ministro, muy buenas noches y bienvenido a Conversemos de Economía. Un gusto tenerlo en este programa. Muchas gracias, John Jairo. Me siento muy complacido de estar en estas primeras ediciones de Conversemos de Economía, programa para que le llegue a los hogares, le llegue a las familias en este domingo por la noche, y muy complacido de estar aquí en compañía de mi muy buen amigo, el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Pues precisamente ese es nuestro otro invitado, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, doctor Bruce McMaster. Bienvenido y muchas gracias. Sé que hizo un gran esfuerzo usted en su agenda por estar con nosotros y le agradezco de todo corazón, y los colombianos por su parte. No, John Jairo, por el contrario, gracias a usted, gracias al ministro por esta oportunidad. Para nosotros es de particular interés que existan este tipo de programas. Lo quiero felicitar porque además economía es un tema que para mucha gente termina siendo un poco abstracto, especialmente para la ciudadanía. Entonces, tener la oportunidad de tener conversaciones abiertas, conversaciones ojalá simples, conversaciones que permitan explicar de qué es lo que hablan esos señores por allá con esos términos raros, yo creo que tienen una gracia muy especial. Bueno, ahí lo felicitaron, ¿no, ministro? Mire, la gente está informada y que usted... Me impresionó eso, me impresionó porque el país se ha ido educando mucho en materia económica. Todos los colombianos ya tienen mucha información, tienen acceso a los medios, la gente opina de los temas económicos y eso solo puede ser bueno. Así que todas estas opiniones muy informadas y muy importantes le ayudan al país a que el debate económico sea cada día un debate pues con más elementos y en el que participamos todos los colombianos. Además, hasta escucharon lo de su reconocimiento. A propósito, felicitaciones, ¿no? Muchas gracias, el mejor ministro de Finanzas del mundo, ¿no? Ni siquiera de América Latina, doctor Bruce, del mundo. Sí, así es. Felicitaciones. Nos pone unos retos grandes hacia adelante porque pues obviamente hay que hacer de ese premio pues una realidad, hay que seguir haciendo una buena tarea.
Pues muy bien, ministro. La pregunta, usted vio lo que están opinando los ciudadanos. Hay una sensación de que vamos mal, de que la economía va mal, de que estamos mal. Y eso se refleja mucho en las encuestas. En un programa anterior veíamos cómo las cifras de empleo son tan buenas, pero nadie cree, en las encuestas castigan mucho al gobierno por el tema de empleo. Y en tema de cómo está la situación económica del país, tampoco le va bien en las encuestas, y lo vemos ahí. Un crecimiento del 3% en el segundo trimestre del año, ¿qué tan bueno es, qué tan malo es? Bueno, lo primero yo quisiera decir es que el pesimismo es, como lo ha dicho el presidente, la kriptonita de la economía. Si nos contagiamos de pesimismo, pues obviamente a la economía le va a ir mal. Entonces tenemos que desterrar ese pesimismo. No hay razones para ser pesimistas. Hay que ser realistas, hay que reconocer que hay unos choques muy fuertes, que cayó el precio del petróleo. Veníamos de una economía en los últimos años de un petróleo a $100 por barril, hoy estamos a $50 el barril. El petróleo es el principal producto de exportación de Colombia, ha sido tradicionalmente una fuente muy importante de ingresos para el gobierno, entonces es natural que ese sea un choque fuerte. Pero Colombia está mostrando que tiene cómo asimilarlo, que tiene cómo adaptarse y que puede seguir su ritmo, puede seguir su marcha, puede buscar, digamos, unos nuevos liderazgos en la industria, en el agro, en los servicios, de forma tal que el país pueda seguir dando buenos resultados en materia económica. Entonces, lo primero que le diría a todos los hogares que nos están viendo es, no hay razones para el pesimismo. Hay razones para, con realismo, acomodarnos, hacer unos ajustes, pero seguir por la ruta que nos hemos trazado. Doctor Bruce. Sí, yo incluso escribí alguna vez una columna hace unos 2 o 3 meses que publicó uno de los periódicos más importantes del país, donde yo decía, y ese era un poco el argumento fuerte, digamos, yo decía, es cierto que la situación económica ha cambiado, hoy no estamos en el mismo mundo o en la misma Colombia de hace un año o de hace 2 años, y digo mundo y Colombia porque las cosas han cambiado también en el mundo, y si quiero ahora más adelante, John Jairo, hablamos de eso un poco, sí. Pero eso, y efectivamente los crecimientos son más bajos que los crecimientos que traíamos por los últimos 10 años, pero eso no significa por ninguna razón que estemos en una crisis. Y yo decía, es muy importante que todos reconozcamos y que todos aceptemos que la situación es distinta, no es una situación de crisis, porque entre otras cosas, si algo puede producir una crisis es que todo el mundo crea que hay una crisis. Y de alguna forma yo inclusive se lo he dicho a los líderes, ustedes tienen la responsabilidad y todos tenemos la responsabilidad de ser justos con la economía, no es con el ministro ni es con el gobierno, es con la economía, de saber que tenemos un activo muy valioso, que tenemos la posibilidad de seguir creciendo, que aún si en el mundo tenemos una situación relativamente convulsionada desde el punto de vista económico, quizás la oportunidad de reflexionar un poco y de hacer cambios y de hacer algunas reformas que en Colombia se pueden dar pronto, pero que Colombia sin duda es una de las economías más sanas del mundo, definitivamente de Latinoamérica, y que no caigamos en la trampa, que por cierto puede ser incluso una trampa hasta involuntaria, digamos, es decir, es natural sentir que 3 es menos bueno que 4.5 o menos bueno que 5, pero eso no significa que estamos en crisis. Y le pedía yo a la gente en esa columna que se acordara del año 1998, 1999, eso sí es una crisis. Menos y es una cosa completamente 9, distinta. sí. Claro, y es una cosa completamente distinta. O que piensen en cómo vivió España, digamos, los últimos 5 años, y el tema del empleo en España, y el tema de la crisis que hubo en el sector de la finca raíz allí. De manera que es muy importante sí hacerlo. Ahora, eso no significa que seamos ilusos, no podemos ser ilusos. Y en eso Colombia tiene una característica muy especial. Colombia sigue a la economía. Y ahora le voy a contar una anécdota más adelante. Colombia sigue sus indicadores. En Colombia la gente sabe mucho más de los indicadores económicos de lo que sabe en general el mundo. Y eso es bueno, porque también nos levanta las alertas cuando hay que levantarlas y de alguna forma incluso pues le llama la atención a las personas que hacen la política pública, les dicen, ojo, que estamos preocupados por cualquier cosa, por el déficit fiscal. Y la gente lo dice. Pero lo que ve la gente, y uno lo observa en estas opiniones, es en un noticiero X, Y o Z, es unos diciendo, esto es un desastre, 3%, esta economía no va a resistir, nos vamos a reventar, nos vamos a hundir. Otros, incluido el gobierno, esta es la mejor noticia, estamos mejor que todos los demás de América Latina. Entonces, uno como televidente o como oyente o como hogar común y corriente que nos está viendo hoy dice, ¿yo qué hago? ¿A quién le creo esto? ¿Para dónde vamos en realidad? Un poco para aterrizar esa cifra del 3% y vuelvo a la pregunta, ¿qué tan bueno, qué tan malo es? A ver, John Jairo, esta semana yo estuve el lunes momentáneamente, unas pocas horas, en la ciudad de Washington, porque allá se reunió el grupo de ministros de Hacienda que hace parte del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras cosas para elegir por un tercer periodo al doctor Luis Alberto Moreno, un gran compatriota que haya orientado al Banco Interamericano de Desarrollo por 10 años y ahora va a hacerlo por 5 años más.
Y en las conversaciones de corredor y de pasillo, con los colegas que estaban en esa reunión, me decían que bien el resultado de Colombia, 3%, magnífico, porque muchos países de la región están viendo que sus economías no solo no crecen, sino que caen. Tenemos caída en la producción en Venezuela, en Ecuador, en Brasil. La situación es tensa en materia económica. Para ellos un 3% motivo, digamos, de admiración, porque es hoy raro en América Latina crecer al 3%. Yo les decía, el debate en Colombia es un debate muy exigente, donde un 3% se ve como una cifra mala, porque el país está acostumbrado a crecer al 4,5%, 5%, es lo que potencialmente podemos crecer y esto se ve como una desaceleración. Yo creo que aquí hay que ser realistas. Ha habido unas fuerzas externas que realmente juegan en contra de la economía colombiana. Hablamos ya del precio del petróleo, pero pensemos en lo que está pasando con nuestros socios comerciales, con Venezuela, donde tenemos una frontera cerrada, y Ecuador, donde ha habido unos mensajes para que los productos colombianos se dejen de comprar allá y una economía que además está cayendo. Entonces, tenemos un entorno que no es del todo fácil. ¿Cómo hemos logrado crecer? Esto es muy importante decirlo. Por el consumo de los hogares y la confianza de los hogares. Ese es el gran activo que tenemos en Colombia. Es nuestro mercado interno, el que se haya expandido la clase media, que hayan salido tantas personas de la pobreza en Colombia. Eso es lo que sostiene hoy nuestra economía. El entorno internacional es desfavorable, pero en la medida que nosotros mantengamos ese dinamismo de la clase media, ese consumo, eso hace que la economía pueda seguir creciendo. En la industria uno sí puede reflejarse ese aumento del consumo de los hogares, porque la industria, y ahora lo vamos a ver más adelante, es crecimiento negativo. Entonces, si hay consumo interno, ¿a quién estamos comprando? Además, cuando lo importado se ha encarecido por el tema del dólar. Entonces, ¿qué es lo que estamos comprando? ¿Y cómo se está reflejando eso en la industria? Sí, yo le daría dos respuestas a eso, John Jairo. Lo primero que yo diría, usted inclusive le preguntó al ministro y le dijo, tenemos de un lado una posición, digamos, a veces muy optimista, digamos, en términos de los mensajes, y otra posición a veces muy pesimista. Yo diría que en este momento no estamos ni para lo uno ni para lo otro. Realmente tampoco, si bien estamos mejor que el resto de América Latina y de muchos países del mundo, y eso es cierto. Lo que el ministro menciona respecto, por ejemplo, de un país como Brasil, semejante potencia, que está decreciendo, no sé si va a ser el 1.5 o el 1.7%, pero eso es impresionante, digamos. Si bien eso es cierto, el 3% tampoco es, y yo lo he venido diciendo un poco en términos coloquiales, tampoco es como para que hagamos fiestas. Yo entiendo además que la tarea del ministro es una tarea en donde además él necesita incentivar siempre, digamos, como la buena disposición del consumo, la buena disposición de los consumidores y demás, pero yo sí entiendo que haya gente que actúe con alguna cautela cuando dice, bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la inflación o qué va a pasar con el salario mínimo el año entrante? Y hay una cantidad de preguntas que todavía le generan al ciudadano común una serie de interrogantes que además son naturales. Ahora, él tiene un papel, nosotros tenemos un papel un poco distinto, a veces es un poco, digamos, injusta la posición nuestra con el gobierno, porque nuestro papel no es en realidad de alabar al gobierno, sino nuestro papel a veces es llamar la atención sobre las cosas que eventualmente le preocupan pues, a la ciudadanía o le preocupan a los afiliados o a los industriales o a los empresarios. Y es cierto, y usted ha tocado el tema de la industria, y es cierto que es uno de los temas en los cuales Colombia no ha tenido un buen comportamiento, ha sido el tema de la industria. Lo sabemos, eso no es nuevo para nadie, las cifras las saca el DANE, son cifras oficiales, los últimos 18 meses han sido regulares. Los anteriores, digamos, del año 2013 hacia atrás, también nos mostraban una industria que no crecía como crecía el resto de la economía. Colombia creció mucho, evidentemente, en su actividad minera, en su actividad petrolera, pero la industria no creció. Entonces, si usted me pregunta, porque era un poco la pregunta suya, yo le diría, si efectivamente, digamos, en ese sector, digamos, hay un grado, digamos, de cautela mayor probablemente que en el del resto de la economía. Ahora, yo quiero resaltar lo que el ministro dice respecto del consumo de los hogares. Eso es verdaderamente cierto. Colombia tiene un mercado hoy en día que es la tercera economía de América Latina, ya medida bajo cualquier metodología lo es, que es muy importante, que ha venido además con el cambio de la tasa de cambio que todos conocemos, el dólar a 3.000 pesos, que ha venido además sustituyendo importaciones durante los últimos meses, no tan rápido, digamos, se ha presentado, digamos, el aumento de las exportaciones, pero sí se han venido sustituyendo importaciones, y se lo digo, conozco casos, ministro, y eso es una buena noticia, conozco casos muy concretos, por ejemplo, de gente que me dice y que nos ha dicho, nosotros hemos duplicado nuestra producción en virtud de que la gente no puede comprar cosas en el exterior porque le sale carísimo comprar las cosas en el exterior, o productos importados, que por cierto había sido la gran desventaja del pasado.
y veíamos, digamos, las estanterías llenas de productos importados y los productos colombianos habían en cierta forma desaparecido en algunos renglones en particular que en este momento están reaccionando. Eso es muy cierto. Y eso es muy importante para la economía. Esa sustitución por los productos nacionales. Perdón que haya interrumpido, pero simplemente para... El otro día llegaron mis hijas a la casa del supermercado y entre las cosas que trajeron vi que había una mantequilla importada y un jugo importado. Entonces dije, niñas, ya no más productos importados, ahora tienen que pasarse a los nacionales. Primero porque los importados están muy caros. Muy caros, claro. Y segundo porque nosotros tenemos de igual o mejor calidad. Eso, el importado no es mejor. Entonces, esa recomendación, porque no es disciplina ni es obligatorio, pero esa recomendación que yo le di a mis hijas hay que dársela a todos los colombianos, que cuando lleguen al supermercado, pues ante todo busquen el producto colombiano, que va a ser de muy buena calidad, insisto, y más barato. Y eso, lo que dice Bruce, es cierto que uno ya empieza a ver en ciertos ramos de la industria, obviamente no todos, pero en algunos que responden rápidamente, por ejemplo, la producción de alimentos, etcétera, son sectores que pues están teniendo un buen desempeño, un buen crecimiento. Pues ya vamos a hablar un poco de la industria, porque también hay quienes dicen que aquí lo que ha habido es una pereza en la industria por muchos años de no querer reinvertir, de no querer hacer más cosas y por eso se dan esos resultados, pero sobre eso vamos a hablar un poco más adelante, porque quiero que miremos esta gráfica sobre el comportamiento del crecimiento económico ya por semestre, lo que ha sido el año 2012 al 2015. Si uno observa, digamos, en el 2012, en el semestre estamos hablando de 5.4, esto es enero-junio, en el 2013 bajó a 3.8, repunta en el 2014 a 5.3 y está en el 2.9, que es lo que estamos viendo en este momento. Si uno mira del 5.3 al 2.9, uno ahí donde se asusta, dice, esto no está bien, esto no va por buen camino. Está comparable con el 2013, pero muy lejos también del 2012. El que lee estas cifras, la familia que mira, que está en este momento ahí sentada en el televisor viendo y mira estas cifras y dice, bueno, ¿eso para qué me sirve a mí? ¿Eso qué me representa? Uno con un 2.9 sí podría ser, si quiere ser pesimista, ojo porque se le puede afectar el empleo, se puede afectar la generación de empleo, se puede precisamente, y si se afecta el empleo, se afecta el consumo y hay toda una cadena. ¿Cómo uno puede mandar un mensaje de tranquilidad con esta cifra del 2.9 comparada con un 5.3? Pues volvemos un poco al comienzo y es, todo tiene su contexto, todo tiene su momento. Entonces, 2.9% en un escenario de una crisis económica en nuestros vecinos, de una caída del precio del petróleo en un 50%, en un escenario donde al mismo tiempo están menos de moda las economías emergentes. Lo que mencionaba Bruce hace un momento sobre Brasil. Brasil es un país realmente grande, realmente importante, que le acaban de bajar la calificación, que se espera que este año tenga una caída muy fuerte en su economía. Entonces todo ese entorno afecta y por eso un 2.9 en este escenario, en esta nueva realidad internacional, es un muy buen resultado. Naturalmente, no es el que deseamos y con el que soñamos todos los colombianos o el que quisiera ver el ministro de Hacienda. Yo quisiera ver la economía creciendo a su ritmo potencial, que insisto es 4,5–5%, pero en el entorno en el que estamos, yo lo calificaría como un buen resultado. Pero el ministro seguramente acepta que no queremos tener eso por muchos años, digamos, porque eso no va a producir verdaderamente el desarrollo que todos queremos tener. Varios economistas han hecho como estimativos, dos estimativos. Uno, ¿cuál es el potencial de crecimiento de la economía? Que de alguna forma el ministro lo ha mencionado ahorita. Y se ha dicho el potencial de crecimiento de la economía, con la economía que tenemos hoy en día, está en cerca del 4,5 o a 5%. Ahora, esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿a cuánto debería crecer la economía para que Colombia se volviera un país desarrollado? Y ahí sí tenemos, digamos, una meta significativamente más ambiciosa. Uno tiene que hablar de cifras que pueden estar, ministro, entre el 6 y el 8% si uno quisiera. Pero ni queda un año, sino por muchos años para crecer a ese 6. De manera sostenida, correcto. De manera que tampoco, digamos, nosotros, y que la gente sienta eso, nosotros no queremos convencer a la gente de que este año es un año buenísimo, no lo es. Lo que pasa es que no es un año malísimo. Y entre eso hay un espectro gigantesco. Entre decir que estoy muy contento y estoy muy triste, pues bueno, estoy moderadamente optimista o estoy moderadamente preocupado. En ese orden de ideas, yo lo que sí creo es que nosotros tenemos que aspirar, digamos, a crecimientos, ojalá, por lo menos los potenciales de la economía muy pronto y crecimientos superiores más adelante. Hay una cantidad de preguntas que uno tiene que resolver alrededor de qué debe hacer Colombia para lograr crecimientos
que nos permitan, digamos, compararnos, por ejemplo, con los países, lo que se llaman los dragones o los tigres asiáticos, digamos. Cuando uno ve esas cifras, uno lo primero que se asusta es en empleo. Sí. ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Voy a perder mi empleo? Si estamos produciendo menos, pues es obvio, y lo que le enseñan a uno en básicas es si cae la producción, pues no hay que contratar tantos empleados. ¿Qué está pasando con el empleo? Y ese es un punto muy importante que quiere darle la relevancia en este momento. Sí, porque esa es la pregunta que realmente le llega a todos los colombianos, a quienes nos están viendo hasta ahora por televisión en sus casas. El desempleo en Colombia ha seguido cayendo. Este es otro de los datos económicos que realmente hay que destacar. Tenemos una tasa de desempleo que hoy es la más baja. El 8.8% fue el último dato. Digamos, de todos los años desde que tenemos cifras mensuales de desempleo. Eso significa que la economía sigue generando puestos de trabajo y afortunadamente, porque esto es lo más importante, empleos formales, empleos con prestaciones sociales. Es decir, en materia laboral el país ha hecho un gran avance. Mientras la economía crezca por encima del 3%, esa es más o menos la regla de oro, la economía sigue generando puestos más allá de los que se necesitan para absorber las personas que van llegando a la fuerza de trabajo. Es decir, la economía mantiene una dinámica que le permite, pues, a quienes tienen un empleo, conservarlo. Y a los que llegan al mercado laboral, conseguir ese empleo, mientras la economía crezca por encima del 3%. Obviamente, crecimientos más altos de la economía permiten generar empleo para reducir el desempleo. Encuentro unos tenis a 15.000 pesos, Sí. traídos de contrabando seguramente, y uno producido en la industria nacional a 40.000 pesos. No es nada distinto que los dólares de la droga regresando por esos canales ilegales, convertidos en un par de tenis para que la gente los compre baratos. Pero eso es el lavado de los dólares de la droga. ¿La industria sí está generando el empleo que se espera con esos niveles de crecimiento? Yo diría que uno tiene que ver como, cuando ve el empleo tiene que ver dos dimensiones, John Jairo. La primera, que es muy importante, es como el empleo de calidad y el empleo formal. Algo muy interesante de las cifras de reducción de desempleo de los últimos años es que lo que más creció fue el empleo formal. Eso tiene muchísimas virtudes, tiene muchísimas ventajas para la economía. Una de esas virtudes es, por ejemplo, la estabilidad para los trabajadores, el aporte a las prestaciones sociales y la capacidad de tener acceso o no a los sistemas de salud o a los sistemas pensionales o a los sistemas de cesantías. Luego tiene una virtud muy grande y es que además termina siendo, digamos, en compañías que seguramente van a pagar impuestos y compañías que contribuyen a que podamos mantener toda la inversión social que hay que hacer en el país. Esa es como la primera, como gran discusión. Y luego está la otra discusión muy importante y es ¿cómo hacemos para que esos empleos además sean cada vez más y mejor remunerados? ¿Qué es lo que le importa realmente a las familias? No solamente es trabajar, sino trabajar en buenas condiciones. Por eso quiero volver a un comentario del ministro de hace un rato, cuando él decía no compren cosas extranjeras. Y yo no quiero decir que no compren cosas extranjeras. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho el contrabando. El contrabando sí es como la peor versión, digamos, de los productos extranjeros que llegan, porque son productos que llegan, además, en una calidad de altísima informalidad. Las personas que están trabajando además en la venta de contrabando no les pagan las prestaciones sociales, las personas que están trabajando allí no tienen estabilidad laboral, salarios muy malos. Y yo le diría a la gente, los comerciantes se preocupan, por ejemplo, y saltea el tema del contrabando, pero es que está relacionado el uno con el otro, saltea el tema del contrabando. Los comerciantes que se preocupan, por ejemplo, con los esfuerzos que estamos haciendo anticontrabando, no tienen que preocuparse, ellos van a seguir vendiendo, los colombianos van a seguir consumiendo. Lo importante es que vendan productos que detrás traen empleo bueno, que traen empleo de calidad, que traen empleo que llega a las familias además con prestaciones sociales. La verdad es que yo creo que esa es una discusión que hay que dar, los comerciantes nos tienen que ayudar. Pero póngase usted en los zapatos de un colombiano que encuentra unos tenis a 15.000 pesos, sí, traídos de contrabando seguramente, y uno producido en la industria nacional a 40.000 pesos. ¿Pero usted qué hace? ¿Compra el de 15.000? ¿No? Es como eso es cierto. El razonamiento de una familia, pues. Eso es cierto, John Jairo, pero lo que le quiero decir es que primero, ya no los va a encontrar a 15.000 porque entre otras cosas la tasa de cambio no le va a permitir que lleguen a 15.000. Segundo, uno tiene que ser consciente qué es lo que hay detrás de esos 15.000 o de esos 20.000 pesos. Los 20.000 colombianos, porque yo le diría que la diferencia no es tan grande, entre 15 y 20. Hay además empleo para ellos mismos y empleo para sus propias familias. Cuando uno logra tener una economía formal, una economía donde cada vez hay más trabajadores que son parte del flujo normal, compañías que pagan impuestos, compañías que además están en el tema de las prestaciones sociales, uno en realidad termina generando mayor capacidad de compra, termina generando mayor capacidad para que los niños estudien, para que se formen, para que tengamos una salud
salud y una salud y una educación. Es un tema en el cual nosotros hemos venido trabajando porque es donde todos podemos verdaderamente aportar para que verdaderamente haya desarrollo. No hay ni un solo país del mundo, ninguno, que se haya desarrollado con un grado de informalidad muy grande o con un grado de contrabando grande. Bueno, sobre el tema del contrabando y sobre una pregunta muy concreta y muy válida, y es una familia que vive de salario mínimo y en una esquina o en un San Andresito ve un par de zapatos a 15.000 pesos. Y eso los puse caro, porque no. esta de 8.000 a 10.000. Entonces, ¿qué decir? Lo primero es que los colombianos tenemos que convencernos de que ese par de zapatos a 15.000 pesos no es nada distinto que los dólares de la droga regresando por esos canales ilegales, convertidos en un par de tenis para que la gente los compre baratos. Por eso es el lavado de los dólares de la droga. Segundo, que con esos dólares están comprando corrupción, están financiando grupos al margen de la ley, están generando inseguridad. Y por último, que hay empresas en Colombia que pueden producir esos zapatos, pero que si la gente se va por el contrabando, pues van a acabar despidiendo a esos trabajadores. Entonces, es una decisión donde realmente hay que poner sobre la balanza la oportunidad de una cosa barata, que coincido con Bruce, eso se va a encarecer porque las medidas del plan anticontrabando son fuertes y efectivamente lo que buscan es que se restrinja el contrabando, pero además se le causa un gran daño a la economía. Señor ministro, ¿qué está haciendo usted en este momento por el país? ¿Qué va a hacer? ¿Qué planteamientos tienen para el futuro cercano, el futuro inmediato? ¿Hacia dónde vamos? ¿En dónde vamos a parar? ¿Que contra qué vamos a estrellarnos nosotros, los que trabajamos y la gente que no tiene que hacer? Yo le diría al señor ministro de Hacienda cuáles serían ahorita los programas, aparte de apretarse el cinturón, cuáles serían los programas que tienen ahorita mismo en el plan B. Porque me imagino que tienen que tener un plan B. Bueno, la economía está creciendo al 3%, todos aspiramos a más, todos aspiramos al 4,5%, al 5%. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuál es el plan B? ¿Qué es lo que está sobre la mesa? ¿Están viendo usted el plan B? Sí, ¿cuál es el plan B que tiene el gobierno para poder recuperar el crecimiento? Realmente hoy Colombia tiene dos grandes apuestas en el corto plazo que le pueden dar un gran dividendo económico para poder disparar el crecimiento. Una, el plan de infraestructura. Colombia está en un proceso de grandes inversiones en el sector de infraestructura de transporte que vienen trabajándose hace 5 años, minuciosamente, una estrategia que es poner todas las fichas de un rompecabezas para que realmente podamos empezar a ver las obras ya en construcción. Eso va a pasar a finales de este año y comienzos del año entrante. Una gran cantidad de proyectos por todo el país, unos financiados por el sector privado, las APPs, otros de obra pública del gobierno. Eso es lo que nos va a permitir mantener el crecimiento mientras se calma esa tormenta internacional. Factor de crecimiento interno, mano de obra nacional, insumos nacionales para que la economía se mueva. Y eso nos puede dar entre 1 punto y 1,5 puntos de crecimiento al año. Esa es la principal apuesta y eso no es algo improvisado, no es algo que se nos hubiera ocurrido hace un mes o hace 2 meses. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Un poco más a mediano plazo. Otra gran apuesta, la paz. Si logramos la paz, si logramos cerrar las negociaciones en La Habana, el efecto económico de que el país haya resuelto ese problema, haya dejado atrás 50 años de conflicto, va también a ser muy importante en sectores como el agro, el turismo, el sector minero energético, y eso nos va a dar un gran dividendo económico. O sea, tenemos dos grandes apuestas, cada una con un impacto material y considerable sobre el crecimiento económico. Yo le contestaría a la persona que hizo esa pregunta de esa manera. Usted hablaba de lo que va a hacer y lo que va a sustentar el crecimiento, pero quería mirar precisamente para tocar un tema en la industria, qué es lo que está jalonando el crecimiento ahora y qué es lo que está frenando el crecimiento. Si ustedes lo miran en esta gráfica que tenemos y que hemos preparado acá, los sectores de crecimiento que están jalonando la economía, está la construcción, están las explotaciones de minas y canteras, 4,2%, y el comercio, que está sobre niveles de 3,8%. La construcción, muy importante lo que está pasando por encima del 8% del crecimiento de la construcción, más del doble de lo que ha sido el crecimiento de su conjunto de la economía.
esos son los que están jalonando el crecimiento económico. ¿Qué no está jalonando? ¿Qué está frenando precisamente el crecimiento económico? Lo vamos a ver en la siguiente gráfica y tiene que ver precisamente con un poco lo que hablábamos de la industria, que es lo que comienza a preocupar. Industrias manufactureras tuvo una caída, esto es cifra anual al semestre de menos 1.3%, transporte, almacenamiento y comunicaciones 0.5% y suministro de electricidad, gas y agua 1.6%. Estos son los que menos están creciendo y hay una caída en la industria. Sobre el tema industrial, muchos dicen, es la pereza de los industriales que no quisieron invertir, no han querido invertir y por eso se da una caída ahora. Entonces ahora sí salen, papá gobierno o alguien ayúdenos. ¿Qué responder frente a todas esas críticas que se dan a la industria? Sí, esa es una crítica que a mí me llama la atención porque además los medios de comunicación con alguna frecuencia lo hacen. Esta mañana en algún medio que me preguntaban eso, les decía yo, perdón, cuando uno habla de la industria, uno está hablando de sectores que están compuestos por una gran cantidad de personas que hacen muchísimos esfuerzos todos los días para pagar una nómina, para mantener un producto, para mantener plantas funcionando, para comprar materias primas, para hacer presencia a lo largo y ancho del país. En realidad, ahí de pereza poco. Cuando uno habla con un industrial, inclusive un industrial pequeño, hablemos con los pequeños empresarios, por ejemplo, que nos están viendo en este momento, que tienen cualquier cosa, un taller de confecciones, y usted se va a encontrar, John Jairo, con que allí, si hay algo que no existe, es pereza. Por el contrario, lo que me encuentro es una gran cantidad de personas que, por cierto, tienen muy pocos subsidios, porque en Colombia prácticamente no hay subsidios para la industria, que tienen muy pocos subsidios y que luchan todos los días. Tenemos sí que tener en cuenta lo siguiente. Durante todos esos años en donde la tasa de cambio estuvo tan abajo y vendimos tanto petróleo y tantos productos derivados de la minería, es evidente que se perdió competitividad y que es evidente que entraron una gran cantidad de productos importados. Haberle pedido a los industriales, al señor del taller pequeño o al señor de la gran fábrica, que se prepararan para ver cuándo era que la tasa de cambio se iba a mejorar para que estuviera listo, que hiciera inversiones, que le pusiera millones de pesos a su fábrica, era un poquito como irracional, ilógico y por demás injusto. Además porque nadie sabía cuándo era que la tasa de cambio iba a reaccionar. El ministro de Hacienda estoy seguro que no sabía cuándo iban a caer los precios del petróleo, ministro. Eso fue una sorpresa para prácticamente todos los seres humanos, en todas las economías además. En ese orden de ideas se presentó ahorita y nadie lo sabía. Si uno ve, por ejemplo, lo que se pensaba hace 2 años en Colombia, nadie estaba pensando que el precio del petróleo iba a bajar a $40 en algún momento o a $48, ni que el precio del carbón iba a bajar lo que había bajado. De manera que eso es un acto verdaderamente injusto. Yo, por el contrario, le quiero decir, los pequeños industriales colombianos, los pequeños empresarios colombianos y los grandes industriales son unos héroes. Y yo así lo dije en el Congreso de la ANDI, en la Asamblea de la ANDI, se lo dije al presidente. Aún en las épocas más difíciles de la coyuntura, inclusive de seguridad que tuvo Colombia, sí, hablemos de los años 90 si usted quiere, estas personas se mantuvieron en Colombia, se mantuvieron generando empleo, se mantuvieron con una economía creciendo. En este momento están listos para volver a hacer el esfuerzo, están listos para volver a invertir, están listos para volver a trabajar. Nosotros incluso hemos venido diciendo que Colombia tiene una inmensa ventaja competitiva, una inmensa ventaja comparativa, y la ANDI pues, produjo una propuesta que el país la puede conocer, no sé dónde la pueden ver, pero lo pueden bajar además gratis de la página de la ANDI, que es un libro. Estrategia por la nueva industrialización. Estrategia para una nueva industrialización, en donde decimos, Colombia tiene que tomar una decisión, en qué quiere ser muy potente, y nosotros hemos dicho, alimentos, ahí tenemos una oportunidad única. Colombia va a ser una potencia alimenticia, querramos o no querramos muy pronto. Hagamos o no hagamos las cosas, en 50 años tenga usted la plena seguridad que vamos a ser una potencia mundial. ¿Por qué la gente no percibe lo mismo que muestran las cifras en materia positiva? ¿Usted está satisfecho con su salario, John Jairo? Usted me va a decir, pues no, yo quisiera... Pues sí. ¿Está satisfecho? Tiene que decir que sí. Seguramente no, y es normal, digamos, el ser humano tiene una característica aspiracional muy fuerte. Mirando estas cifras sobre lo que está creciendo más, que es el comercio, la minería y la construcción, ¿un país es viable sustentado en estos sectores, ministro? El empleo en la construcción no es que sea de la calidad, el empleo en la minería no es que sea lo mejor, y el comercio pues es un servicio, pero si uno está sustentado a un crecimiento sobre eso, ¿qué tan bueno es? Eso me parece muy preocupante. Yo no creo que haya sectores buenos y sectores malos. En todos los sectores hay oportunidades de empleo formal, hay oportunidades de aumentar la productividad. Hoy por hoy, el sector de la construcción es un sector que le aporta enormemente a la economía. Es muy importante que estemos aumentando la construcción de viviendas, la de obras civiles. Es fundamental, le ayuda a la economía a generar ingresos, a generar empleo.
Pero uno espera que esto sea una especie como de carrera de relevos y ya viene como recuperando su ritmo y esperamos que tome ese liderazgo el sector industrial. Es muy importante para nuestra economía. La crisis petrolera, en cierto sentido, es una gran oportunidad para la industria. ¿Por qué? Porque cuando el petróleo estaba a $100 y estábamos llenos de dólares, el país se acostumbró a importar. A importar, y las importaciones crecieron mucho, y por eso a los industriales les tocó duro enfrentar todas esas importaciones, pues que es una competencia compleja. Por eso yo creo que ahí no hubo nada de pereza en la industria, por el contrario, lo que fueron unos momentos muy tensos para poder seguir produciendo. 10 años más de auge petrolero, 10 años más de boom petrolero, y seguramente muchas industrias habían cerrado, porque simplemente no aguantaban la competencia de las importaciones. Por eso esto hay que verlo como una oportunidad. Ahora viene un tiempo para la economía donde con el dólar a 3.000 pesos, con los 60 países con los que tenemos tratados de libre comercio, con la mejor infraestructura, con un mercado interno pues más grande porque creció la clase media, ahora la industria tiene unas condiciones mucho más propicias. Y eso lo estamos viendo ya, en unos sectores primero que en otros, seguramente otros se van a demorar más tiempo en reaccionar. Pero no tengo la menor duda de que esta es una gran oportunidad para la industria. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo hacemos para asegurarnos que esa oportunidad la aprovechamos? Y para que sea rápido, para que eso no se demore. Eso lo necesitamos el año entrante, por tarde. Esto no puede ser a 5 años o 10 años. No con subsidios ni subiéndole los aranceles a los industriales. El gobierno tiene que habilitar las condiciones, tiene que generar una estabilidad macroeconómica, tiene que generar la infraestructura, tiene que generar unas condiciones propicias. Pero por supuesto también la iniciativa empresarial y los propios inversionistas van a tener que tomar decisiones audaces y arriesgarse y lanzarse a hacer proyectos. De manera que ese es el gran reto. Pero esto es una cosa en equipo, esto es de país. Esto es de país como un todo. Esto no es gobierno por un lado, empresarios por otro lado. Esto somos todos juntos trabajando para ese gran objetivo, y es que nuestra economía tenga esos nuevos liderazgos que además van a ser muy gratificantes para Colombia, porque esos liderazgos generan empleo, esos liderazgos al mismo tiempo son muy sostenibles, no dependen que un día se descolgó el precio del petróleo, sino que vienen ya por razones más de nuestra propia dinámica. Usted comentaba el tema del empleo, como las cifras del 8.8, cifras históricas. Yo quería hacer una pregunta a ustedes dos que conocen muy bien el tema. ¿Por qué es lo que más le castigan al gobierno cuando preguntan en las encuestas? ¿Usted cree, cómo ve que está el manejo de la política de empleo? El 70% lo raja, dice que es muy malo. ¿Por qué pasa eso, doctor Bruce? ¿Por qué la gente no percibe lo mismo que muestran las cifras en materia positiva? Fíjese usted que estas variables, John Jairo, empleo, por ejemplo, y pobreza, son dos variables donde en realidad la gente siempre tiene como una aspiración mayor, y es normal que lo tenga. Si usted le pregunta, ¿usted está satisfecho con su salario, John Jairo? Y usted me va a decir, pues no, yo quisiera... Pues sí. ¿Está satisfecho, John Jairo? Tiene que decir que sí. Seguramente no, y es normal, digamos, el ser humano tiene una característica aspiracional muy fuerte, y hay un tema, digamos, en términos de pobreza, pero es evidente que el gobierno ha logrado reducir significativamente el desempleo y reducir significativamente la pobreza. Ahora, el reto que hay por delante es gigantesco todavía, que eso es lo otro que es importante, porque en todo caso, pues 9%, 8.8% de personas, digamos, buscando trabajo, pues póngase usted en la condición de ellos, por favor. Hable usted del desempleo para que vea lo que usted está sintiendo, y a ver si usted siente que el país le va bien. No va a sentir ello. Eso es normal. Y además está bien que la gente lo piense así, porque es bueno que le pongan además sus retos a los gobiernos, ¿no? Venga, yo le doy mi respuesta a esa pregunta que me parece muy buena. En el 2013, la inflación terminó en algo así como el 1.9%, la más baja en 50 años. Y si usted mira las encuestas de esa época, le preguntan a la gente, ¿cómo juzga usted el gobierno en materia de la carestía? Sí. La gente, mal. El costo de vida. Sí. El costo de vida, mal. Tenemos la inflación más baja. El desempleo ha venido bajando. La gente le preguntan, ¿cómo va el gobierno en materia de empleo? Mal. Pero al mismo tiempo, esas mismas encuestas le preguntan a la gente, ¿a usted cómo le está yendo? ¿Cómo va? Y la gente dice, bien, he mejorado, mis condiciones han mejorado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos todavía muchos desempleados en Colombia, tenemos que seguir bajando la tasa de desempleo. En todo caso, hay muchos retos
No es que uno pueda decir, es que yo ya hice la tarea, ya cumplimos. tengo en 8, no. me siento. 8.8% sigue siendo una tasa de desempleo alta. Entonces, claro, se avanza, se hacen esfuerzos, pero al mismo tiempo los colombianos siguen siendo exigentes. Y está bien que sea así, no hay problema, está bien que sea así, porque lo mantiene a uno tonificado. Es como cuando me preguntan a mí, ¿a usted le molestan las críticas que le hacen los gremios o los analistas? Cuando pelea con No, ya no, van en a pelear. absoluto, en absoluto. Es más, si mi trabajo durante 8 años, cuando fui director de FEDesarrollo en 2 etapas, pues era básicamente ser un poco contraparte del gobierno, criticar, opinar, en fin, siempre buscando objetividad, pues yo tengo que decir que considero que eso es fundamental, porque eso le ayuda a uno a no desviarse, a mantener siempre, a estar siempre tonificado, estar siempre atento a todas esas opiniones. Lo considero muy, muy importante en el ejercicio gubernamental, estar oyendo opiniones y muchas veces opiniones contrarias o críticas a lo que el gobierno esté haciendo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Ministro, yo creo que ni a John Jairo ni a mí nos perdonarían si nosotros terminamos este programa y no le hablamos de un par de temas a usted que son importantes. Uno es el tema de los impuestos, que es un tema donde yo creo que hay una sensación generalizada en Colombia de que tenemos una estructura impositiva pues demasiado alta para hacer negocios. Se lo digo, por ejemplo, los emprendedores jóvenes de Andy del futuro, que son gente que tiene una empresa de 3 o 4 muchachos en un sitio que se acaban de graduar del SENA y que sacan cualquier cosa, hacen confecciones, dicen, yo no puedo en este momento pagar los impuestos, ministro. No puedo. Es algo verdaderamente pesado en Colombia, esa tasa impositiva tan alta. A ver, lo primero es que hay que reconocer que si la apuesta de Colombia para los siguientes 10 años es impulsar a la industria, impulsar a la agricultura, impulsar a servicios como el turismo, uno debe tener consistencia en ese mensaje y decir, debemos lograr una estructura tributaria que permita eso, que le dé al sector empresarial los incentivos suficientes para hacer esas inversiones y para que el país pueda tener ahí ese dinamismo. Entonces nosotros debemos buscar una estructura tributaria que acompañe ese proceso de transición de nuestra economía hacia los nuevos liderazgos. La estructura tributaria colombiana actual no es propicia para eso, porque es una estructura que viene de hace muchos años, donde el grueso de la tributación recae sobre las empresas. Y debemos rebalancear un poco las cargas. Por eso la reforma tributaria estructural es una reforma que lo que busca, en primer lugar, es que quienes no están pagando paguen, o sea, que se reduzca la evasión. Segundo, que haya un tratamiento más equilibrado entre la contribución de las empresas y la contribución de los individuos, de las personas naturales. Eso tenemos que lograrlo. En eso Colombia está por fuera de cualquier estándar. Es un país donde es excesivo el nivel de dependencia de las empresas. Entonces, debemos buscar rebalancear esas cargas. Para eso, ¿qué se está haciendo? Lo sugirió el propio Consejo Gremial, el gobierno lo acogió, que se conformara una comisión técnica independiente, que por cierto en Colombia nadie ha cuestionado, una comisión que a todo el mundo le da tranquilidad, credibilidad, que está produciendo esas recomendaciones. Ya comenzó esta semana, que termina entregando el reporte para la reforma en lo que tiene que ver a las entidades sin ánimo de lucro, que son un foco grandísimo de evasión de impuestos en nuestro país. Por supuesto, también vamos a proteger a las entidades sin ánimo de lucro que hacen bien su función y que cumplen una misión eminentemente social y que son grandes aliados del gobierno en ese sentido. Entonces, la reforma hay que hacerla. El gobierno está comprometido con esa reforma. Pero, ministro, ¿cómo logra uno convencer a la población de que bájele los impuestos a las empresas y cárguele, cuando usted dice el ciudadano, está siendo muy diplomático, a la gente con IVA? Porque ¿cómo más usted puede grabar a la gente si no es con IVA? Entonces, ¿cómo uno dice, le bajamos renta a los señores empresarios y le subimos IVA a la población? Es que eso políticamente es muy complejo de hacer. Lo que pasa, John Jairo, es que aquí hay que buscar un balance y no solo estamos hablando del IVA, yo creo que hay que mirar todas las opciones, incluyendo el impuesto de renta de las personas naturales. O sea, lo que pagamos los colombianos en impuesto de renta, dónde debe empezar la tributación, cuáles deben ser las tarifas. Pero al final del día se trata también de tener un sector productivo dinámico que genere empleo y que le genere los ingresos a esas personas naturales, porque si uno no hace la tarea con las empresas, pues al final no va a haber ingresos para las personas, porque las empresas es donde salen los empleos. Mientras eso ocurre, nuestra tarea es recortar gastos. Yo he estado dedicado estos últimos meses a recortar el presupuesto del 2016. Esta semana, que comienza mañana lunes, se debe aprobar en las comisiones económicas el proyecto de ley de presupuesto para el 2016, que viene con una disminución muy fuerte frente al presupuesto de este año 2015. ¿Por qué?
porque no solo se trata de aumentar los impuestos y los recaudos, también parte del ajuste ante esta realidad petrolera y el que le corresponde al gobierno es el gasto, apretarnos el cinturón, porque en la medida en que el gobierno aplique la austeridad, le va a ayudar a que el resto de la economía no tenga que sufrir las consecuencias de la caída del precio del petróleo. ¿Va a haber reforma tributaria de aquí al 2018? Claro, es la pregunta que hoy se hace todo el mundo. No hay la menor duda. Nosotros estamos comprometidos porque creemos firmemente que el país necesita una reforma tributaria estructural y yo diría que la palabra clave ahí es rebalancear las cargas y poder lograr una estructura que permita que la industria, que el agro, que los servicios puedan tomar un gran dinamismo en Colombia y sean los sectores que van a jugar el papel protagónico en la próxima década. ¿Se debe hacer? Claro, hay que hacerla. Nosotros hemos venido invitando al ministro de que además se llene de valentía y lo haga lo antes posible. Y yo entiendo que se llene de valentía como que hay que ir al Congreso, hay que presentarlo al país y demás, pero que lo haga lo antes posible. Entre otras cosas porque si se demora demasiado, de repente los efectos se van a terminar viendo en el año 2017, 2018. Nosotros estamos convencidos de que se debe hacer y ojalá se haga pues, lo más urgente posible. Para uno cerrar ya en el mensaje del programa, ¿qué le podríamos decir a los colombianos? ¿Qué va a pasar de aquí a diciembre? ¿Qué nos va a pasar al finalizar el año? ¿Va a seguir la caída? ¿Va a haber una recuperación? ¿La gente puede estar tranquila con el tema de su empleo? Desde sus dos visiones, ¿qué podría uno decirle a los colombianos? Los colombianos pueden estar tranquilos, que si bien tenemos un entorno internacional complejo, hoy tenemos una de las economías más sólidas en América Latina y en el mundo. Un país que tiene bien anclados sus pilares y un país que puede capotear estas turbulencias, seguramente con un menor crecimiento, como el que hemos visto del 3% en el primer semestre. El último trimestre de este año yo espero que sea mejor por el efecto de la entrada en operación de la refinería de Cartagena, que nos va a dar un valor agregado adicional. Nosotros no tenemos la bola de cristal para predecir exactamente qué va a ocurrir, pero sí tenemos los instrumentos, sí tenemos el tablero de control para poder actuar y responder. Y darle a los colombianos la tranquilidad de que estamos ahí con las dos manos sobre el timón. Esto no está en piloto automático, esto está con un monitoreo de 24 horas al día, 7 días a la semana, para que esta economía siga siendo exitosa y los colombianos puedan dormir tranquilos y puedan tener tranquilidad sobre su empleo, lo más importante. Doctor Bruce. Sí, bueno, desde el punto de vista del sector privado es evidente que el sector privado está queriendo fortalecer su actividad, está queriendo fortalecer a las compañías. De hecho, han venido abriendo, no sé si usted lo ha notado, han venido abriendo nuevas plantas en los últimos meses. Una planta de lavadoras, además de la más alta tecnología, plantas de gaseosas, plantas inclusive de ensamblaje de automotores. Eso ha venido sucediendo. Lo que quisiéramos es rápidamente, digamos, poder salir como de ese 3% para poder saltar al 5 o al 6%, que es una posición en últimas optimista. Vamos a tratar de ser verdaderamente un país desarrollado lo antes posible y trabajémosle a ello. De manera que lo que sí le digo al ministro, trabajémosle al tema tributario pronto. Nosotros también hemos venido acompañando, digamos, el recorte del gasto que el ministro ha venido presentando. Es muy importante hacerlo. Para eso se requiere también valentía política y pues nos toca tratar de fortalecerle a usted esa valentía. ¿Pasaremos una buena Navidad en últimas? Sin duda. Porque ya esto se acaba septiembre y arranca la Navidad. Vamos a pasar una buena Navidad. Sin duda, con productos nacionales y sin contrabando. Así es, doctor Bruce. Sin duda, pero de septiembre a diciembre pasan cosas, hay que trabajar mucho. Pues muy bien, muchas gracias, señor ministro de Hacienda, el mejor ministro de Finanzas del mundo, lo que se ha conocido esta semana. Doctor Bruce Bamastron, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, cuando se comience a aprender el debate sobre la reforma tributaria, aquí los espero, ¿no? Compromiso firme de seguir conversando de economía y de impuestos del bolsillo de los colombianos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, John Jairo. A ustedes muchas gracias por estar también con nosotros en esta noche de domingo y los esperamos el próximo domingo con un tema muy especial, que aquí se hizo referencia, el tema del contrabando, cómo nos está golpeando y qué tanto estrago genera el contrabando en Colombia.